bien, pues vamos a continuar con esta especie de serie que empezó mi hijo Steven sobre los temas de esperanza, paz, gozo y amor. Estos son los frutos que se enfatiza en el Adviento, que es una tradición hermosa de ir preparando el corazón para reconocer la primera venida de Jesús, de Dios hecho hombre, y aún en preparación de su segunda venida. Así que, Señor, en esta hora venimos a pedir que tu Espíritu Santo me guíes para hablar, y a todos los oyentes para oír y recibir tu palabra hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues efectivamente el fruto enfatizado para poder celebrar mejor esta venida de Dios a la tierra, la encarnación, lo que celebramos como Navidad, es esperanza, paz, gozo y amor. Pero hoy quiero enfatizar el gozo. El gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre gozosos. Así de breve y al grano. Dios quiere que estemos en gozo. Y alguno dirá: pues yo también, pero ¿cómo le hago? No es tan sencillo cuando las cosas están complicadas. De acuerdo. Y vamos a considerar en base a todo el pasaje. Este es el versículo central, pero todo este pasaje, algunos puntos, algunas claves para vivir en gozo. De hecho, hace algunos años hice un libro en base a esto llamado Gozo, y usando la palabra como acróstico y encontrando 4 principios con las letras G-O-Z-O. Entonces quiero leer lo que sigue del versículo 16. Aquí en Primera de Tesalonicenses 5 dice: oren sin cesar, den gracias en todo. Den gracias en todo. Y esa es nuestra primera clave. La letra G de gozo representa gratitud. Por algo vienen juntos aquí en este pasaje. Parte de vivir con gozo es ser agradecido. Lo creo, lo he visto como una realidad en mi vida. Saben, la tendencia humana, y más fuerte en algunos que otros, es enfocarnos en lo malo, porque sí hay cosas malas en todas nuestras vidas. Así es en este mundo caído, y hay motivo para quejarnos, sí lo hay. Pero también hay motivo para dar gracias, si de veras abrimos los ojos y vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros decidimos en cuál me enfoco más. Un gran ejemplo de esto fue la extraordinaria compositora Fanny Crosby. Ella compuso más de 8,000 himnos en el siglo XIX, y ella escribió lo siguiente: cuando tenía alrededor de 6 semanas de nacida, me enfermé y mis ojos comenzaron a debilitarse, y aquellos que me cuidaban emplastaron mis ojos. Su falta de conocimiento y habilidad destruyó mi vista para siempre. Mientras crecía, escuchaba a otros lamentarse que yo nunca vería los rostros de mis amigos, las flores del campo, lo azul del cielo, las doradas estrellas. Pronto entendí lo que otros niños poseían, pero decidí atesorar una pequeña joya en mi corazón que se llama contentamiento. Contentamiento. Y qué ejemplo de una niña ciega que pudo aprender a ser agradecida y tener contentamiento en su corazón. Aprendamos a valorar lo que sí tenemos, y esto nos va a ayudar a tener contentamiento, satisfacción, gozo, aun cuando las circunstancias no son favorables. En el Salmo 103 leemos palabras de David. Dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno
de sus beneficios. Y luego menciona algunos. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Ahora, noten cómo viene escrito. No nomás dice mi alma bendice, dice bendice alma mía. Es David ordenando a su alma, sus emociones, su voluntad. Esto está incluido en el alma. Le da órdenes, le dice, oye, alma, bendice al Señor. Alma mía, recuerda, no olvides ninguno de sus beneficios, de sus bendiciones. Recuerda que Él está contigo. Recuerda que Él te ha rescatado. Recuerda y bendice al Señor aun cuando no tienes ganas. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor el día de hoy, independiente de las circunstancias? Es tan saludable recordar. Incluso yo te animo a escribir una lista. A veces tenerlo tal vez en tu celular o en un lugar donde tú puedes, cuando te sientes especialmente desanimado, triste, volver a recordar tantos motivos que tenemos para estar agradecidos. Y bueno, en estas fechas festivas, sí, para algunos son los días más agradables del año, para otros los peores, francamente. Son días de mucho convivio familiar, que para algunos eso es motivo de gozo, para otros no tanto gozo, ¿verdad? Puede ser complicado, lo entiendo. De mucha comida, ¿verdad? No sé cuál es tu tradición. Aquí en la frontera tendemos a comer mucho pavo, ¿verdad? Desde el día de Acción de Gracias y luego pues quedan los recalentados. Y bueno, somos muy creativos, ¿verdad? Burritos de pavo, tortas de pavo, enchiladas de pavo, picadillo de pavo, pavo en mole, pavo en colorado hasta que parezca un pavo. Pero aún en medio de ello debo de ser agradecido por lo que Dios me ha dado. Cuando se acerca la Navidad, siento que muchas veces tenemos altas expectativas que luego no se cumplen. Y al tener altas expectativas que no se cumplen, es fácil caer en tristeza, melancolía. Y quiero animarte tanto hoy. No caigas en autolástima, queja y tristeza. Hay que abrir los ojos y ver lo bueno que sí tenemos y expresar gratitud, que va a ser clave para tener mayor gozo. Algunos se acordarán de una historia en los evangelios cuando Jesús sanó a 10 leprosos, así de golpe. 10 sanados, y ellos tenían la responsabilidad de ir y presentarse ante el sacerdote, pero uno de ellos, solo uno, se detuvo y supo que lo primero que tenía que hacer era dar gracias al que lo había sanado. Y Jesús se sorprendió que solo uno dijo: ¿dónde están los otros 9? A veces nos falta una cultura de gratitud. Y luego hay la observación que el que sí se detuvo ni era judío, era samaritano. Quizá en parte él estaba aún más consciente de su necesidad de parte de Dios y el favor y gracia que había recibido de parte de Dios. Familia, algo que nos roba mucho del gozo es una actitud de merecedor. Y yo merezco esto y aquello, por lo cual ni siquiera estoy agradecido por las cosas buenas que tengo. Los veo como un deber. No, todos estamos en lo mismo. Somos deudores a aquel que por su gracia nos ha dado la vida, y debemos expresar gratitud por todo lo bueno que llegamos a tener a pesar de las dificultades. Así que la G de gozo es gratitud en este acróstico. Ahora vamos a la O, pero para esto quiero ir un versículo antes, en 1 Tesalonicenses 5, ahora versículo 15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal,
Ahorita vamos a volver a eso. Pero más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Hacer el bien a todos. La O de gozo es de obsequiar. Me gustaría dar, pero O va con gozo, ¿verdad? O de obsequiar. Y no solo a los cercanos. Aquí habla de hacer el bien a todos. Jesús declaró: es más bienaventurado dar que recibir. Y la palabra bienaventurado, que no es común hoy en día en nuestro lenguaje, viene del griego makarios, que su traducción literal es supremamente bendecido, dichoso y feliz. Sí, supremamente feliz o gozoso. Entonces es más feliz, más gozoso, más causa gozo el dar que el recibir. Y está padre recibir, ¿verdad? Sí, es bueno recibir y lo disfrutamos. Pero ¿qué crees? Trae aún mayor gozo dar. Y esto no está limitado solamente a cosas materiales. A veces hablamos de las 3 T's de nuestra vida: mi tiempo, talento y tesoro. Sí, ahí sí entra lo material, pero mi tiempo, mi talento, mi esfuerzo, mi cariño. Cuando yo doy a otros, cuando yo busco bendecir a otros en alguna expresión, es más bienaventurado, mayor gozo viene a mi vida al bendecir a los demás. Con la G de gratitud me enfoco en las bendiciones de Dios a mí. Con la O de obsequiar me enfoco en la necesidad de los demás. Y siempre habrá personas que necesitan. Siempre habrá personas que tú y yo podemos bendecir en alguna expresión. Y Dios nos llama a estar activos, ¿sí? Activos en obsequiar, en dar, en bendecir, en servir. Servir en tu casa, servir en la congregación, servir en el contexto de vida en la cual tú te encuentras. Y no importa la edad, todavía se puede. Leí hace años del caso real de un hombre de 100 años de edad que pidió renovar su licencia de manejar. Le preguntaron por qué necesitaba manejar a su edad y él contestó: alguien tiene que transportar a los ancianos. Sí, y yo creo por esa buena actitud era una de las razones que estaba vivo. Y dicen que siguió manejando 5 años más. Creo que me lo topé en la Gómez Morín entrando a la iglesia hoy, ¿no? Entonces, el buscar bendecir a otros con servicio en alguna expresión, créeme que va a traer una plenitud, una satisfacción, un gozo a nuestra vida. Pero tal vez dices: yo no puedo, estoy tan limitado, y menos en lo material pudiera bendecir. Quiero hacer referencia a un caso que viene en 2 de Corintios 8, donde el apóstol Pablo escribe acerca de la gente de Macedonia que estaban pasando por mucha pobreza en el primer siglo. Fíjate nomás, 2 de Corintios 8:1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Y el versículo 5 dice: incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Wow. ¿Cómo pudieron en medio de pruebas y pobreza tener abundante alegría? El pasaje lo dice: su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, y particularmente ser generosos en proporción a su posibilidad.
pero a pesar de su pobreza fueron generosos. Ahora, no como una táctica, no como una fórmula, se entregaron al Señor. Y de ahí dice a nosotros, había este amor, esta compasión, este deseo de bendecir, y de allí vino abundante alegría, gozo, a pesar de sus difíciles situaciones, sus condiciones adversas, porque no debemos depender de nuestras circunstancias o nuestros sentimientos para eso determinar si tenemos gozo. Va a haber días buenos y qué padre, yo los disfruto, pero no todos van a ser así, y yo tengo que tener mi fuente de gozo más fuerte que simplemente las circunstancias. Bien, así que la G es de gratitud, la primera O es de obsequiar o dar, bendecir a otros, y ahora vamos a la Z, ¿sí? Ahora la Z es un reto, no hay muchas palabras con Z, ¿verdad? Y en verbo, ¿verdad? Como lo que es tener gratitud, obsequiar. Entonces, una opción que tenía era zapatear. A lo mejor a algunos les hayan mucho gozo zapateando, y sí, adelante amigo, que te vaya bien, ¿verdad? Pero obvio queremos algo un poco más profundo y para todos. Entonces, ya fuera de broma, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, quiero volver a leer 16 y el versículo que sigue. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Van juntos. Ahora déjame aclarar lo que no quiere decir oren sin cesar. No quiere decir pedirle cosas a Dios 24/7. Eso no va a producir gozo, va a producir fastidio y frustración, ¿sí? No se refiere a eso. Imagínate una relación humana donde solo estás pide y pide y pide. No sería algo disfrutable. En la Biblia, oración se refiere a comunión. Yo lo llamo convivir con el corazón abierto. Y sí incluye pedir. En una sana relación hay momentos para pedir favores, pero no es lo principal de la relación. Y así debe de ser con Dios. Oren sin cesar. Lo voy a poner en una letra Z, y es de zambullirte. Zambullirte, yo sé que me estoy estirando mucho, pero tiene que ser con Z, ¿sí? Entonces, es buscar meternos de lleno, echarnos el clavado hasta lo profundo de nuestra relación con Dios. A esto se refiere orar sin cesar. El rey David aprendió a encontrar gozo en la adoración. A pesar de vivir muchos tiempos tormentosos, escribió, inspirado por Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo, familia. Cuando yo paso tiempo con Él, estoy conectando con la fuente de amor, gozo, paz y el fruto del Espíritu Santo. David también escribió el Salmo 37, y quisiera ver 3 versículos de ello, porque creo que nos pueden ayudar. Versículo 4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No dice que los deseos de tu corazón son tu deleite, no. Ese es un fruto secundario y los vamos a disfrutar, pero el deleite debe de ser en el Señor, en mi relación con Cristo Jesús. Allí encuentro mi mayor deleite. Y aún ahí Él va alineando mis deseos a su voluntad, y me puede bendecir dándome esos deseos. Y obvio, de nuevo, eso lo disfrutamos, pero el deleite de base es en la fuente de gozo, mi relación con Cristo Jesús. Siguiente versículo, el 5: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Si primero el versículo 4 habla de deleite, lo voy a catalogar dependencia. Entrega al Señor todo lo que haces,
confía o depende en Él. Entrega tus situaciones, decisiones, complicaciones. Parte de orar sin cesar es rendirle esas cargas, entregarle aquello con el cual estás tratando el día de hoy. Tal vez algunos hoy necesitan aplicar esto, entregarle al Señor esa carga, esa preocupación que te roba del gozo. Y luego el versículo 7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Esto es el descanso, deleitarnos en Él, depender de Él para lo que estamos enfrentando y luego descansar en Él, quedarnos quietos en su presencia, esperar con paciencia. Recuerda hoy, familia, Él tiene el control, el poder y el amor, porque Él te ama profundamente, te ama profundamente. Así que el deleite y descanso del alma vienen en conocer y adorar a la fuente de gozo y descansar en Él. Pensando en zambullirte, ¿verdad? De meterte a lo profundo. Hace tiempo usé la ilustración de alguien que se acerca a la orilla de la alberca o del mar, mete el dedo gordo del pie izquierdo, lo moja y dice: no, la natación no es para mí, a mí no me gusta. Dirías: todavía no la has probado. Que se te moje poquito el pie no es igual a realmente nadar. Y creo que así sucede con muchos y su relación con Dios. Y llegan a la iglesia y meten poquito el pie, pero no se meten de lleno y dicen: no, como que no siento que es para mí, yo no sé qué. Pero amigo, me atrevo a decir: no te has echado un clavado a las aguas profundas de una relación con Cristo Jesús, porque cuando tú te metes de lleno, tú vas a encontrar la fuente de gozo en tu vida a pesar de las circunstancias. Así que en este punto, zambullirte, no lo dejes pasar. Métete de lleno, échate el clavado, empieza a conocerlo más y más, a, como nos gusta decir aquí, permanecer en su palabra, pueblo y presencia, pasar tiempo platicando con Él, leyendo la Biblia, congregándote, y vamos a encontrar más y más gozo en nuestra vida. Aclaro, eso no quiere decir que sentimos una emoción de felicidad todo el tiempo. No es así. Yo no vivo así. Yo no sé de nadie que vive así. Pero aun cuando está difícil, hay esta base sólida de una seguridad y gozo en nuestra vida. Pensando un poco en la historia de Navidad, algunos se acordarán del incidente cuando María estaba embarazada con Jesús y va a visitar a su tía Elizabeth, quien está embarazada con Juan el Bautista, y dice ahí la escritura que cuando entró María con Jesús ahí en el vientre, Juan, todavía ni nacido dentro del vientre de Elizabeth, brincó dentro de ella, brincó, yo digo que con gozo, por la presencia de Jesús. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de conocer al Rey. Ahí Juan conoció en una manera a Jesús por primera vez. Nosotros podemos en una manera muy real y espiritual conocer a Jesucristo, platicar con Él, disfrutar de su presencia. Así que aunque en esta Navidad tal vez no tengas la mejor situación familiar o financiera o de salud, te animo a depender, descansar y deleitarte en tu Señor.
Y voy a lo último. Entonces, la primera G, gratitud. Primera O, obsequiar. La Z, zambullirte. Y luego la última O es de olvidar. Olvidar. Ahorita que leí Primera de Tesalonicenses 5:15, decía: ninguno pague a otro mal por mal. Y luego dice: estar siempre gozosos. ¿Sabes? Si yo estoy guardando rencor, me está minando el gozo y la paz y el amor y todo el fruto. Pero ahorita enfocándome en el aspecto de gozo. Necesitamos enfrentar esto si tenemos una situación con alguien emocional, ¿sí? Y usamos el lenguaje, dice la Escritura, no pagar a otro mal por mal. A veces hablamos de pagar, me la vas a pagar, y no se refiere a dinero. O tienen cuentas pendientes, y esto nos va robando de nuestro gozo. Hay que olvidar. Ahora, hay cosas que no debemos olvidar, como pagar tus recibos, ¿sí? El de luz en particular antes de Navidad, por favor. Esposos, unos tips: no olvides tu aniversario de bodas, ¿sí? Si quieres gozo en tu vida, no olvides el aniversario. Cosas muy de alta prioridad, como bajar el asiento del excusado, ¿verdad? No lo olvides. No olvides el producto por el cual fuiste al supermercado y nomás llegues con unos sabritones y una coca, y no vas a tener gozo esa tarde en tu casa, ¿verdad? Sabes que no olvides, por favor, festejar el Día de las Madres, la fecha de cumpleaños de tu suegra. Ahora, yo tengo un 2 por 1 porque mi suegra, su cumpleaños es el 10 de mayo. Así que yo lo tengo muy fácil, ¿verdad? Pero, en fin, la mayoría tienen un reto mayor, pero padres, no olviden recoger a sus hijos cuando quedaste, recogerlos, y no olvides sus nombres, por favor. Eso es particularmente algo que te va a robar el gozo, créeme. Ahora, ya fuera de broma, no es fácil perdonar. A eso me refiero con olvidar. No es literal borrar del cerebro, es olvidar la ofensa. Vamos a recordar el incidente, pero olvidar la ofensa, porque he perdonado, he cancelado la deuda moral que había en mi contra. Pero si yo estoy enfocado en lo que me hizo esa persona, por terrible que haya sido, yo soy el que está siendo perjudicado, el que no está viviendo en amor y gozo y paz. Y me puede incluso afectar la salud física. Está comprobado científicamente que la amargura perjudica la salud. Leí el caso verídico del pastor John Wimber, que estaba orando por una mujer con artritis y dolor estomacal, y él sintió que esto era raíz de una amargura. Entonces la mujer confesó que efectivamente tenía un fuerte problema con su hermana por 16 años a raíz de una diferencia. El pastor la animó y ella decidió perdonar, y de hecho escribió una carta expresando perdón a su hermana, pero luego no se animaba a mandar la carta porque no es fácil. Pero al fin tuvo la convicción y con la ayuda de Dios perdonó y envió la carta, y reportó que en el momento de meter esa carta al buzón empezó a sentirse mucho mejor. Físicamente empezó su sanidad. Todavía ni le llegaba la carta a la hermana, pero ella ya era libre. Y hoy yo estoy convencido que hay personas aquí o viendo en casa que necesitan perdonar y olvidar. Mira, nos estamos acercando a otro cambio de año. No te lleves al 2026 esa carga. Perdona. Dices, no lo merece, de acuerdo. No se trata de merecer.
Y si pongo la vista en la persona que me ofendió, no voy a poder. Yo tengo que poner la vista en Jesucristo, porque el perdón no se trata de esa persona, se trata de Jesucristo, el que me perdonó a mí y te perdonó a ti. Y allí sí podemos encontrar la fuente de perdón. Este concepto de deudas comparado a rencor. Resulta que en el primer siglo se acostumbraba que si alguien quedaba en bancarrota por tanta deuda, a veces tomaban un pergamino y escribían todas sus deudas y la ponían en un lugar público para humillar y presionar a la persona. Pero relatan que a veces, de vez en cuando, algún amigo próspero y generoso tomaría el pergamino y tenía el derecho legal de hacerlo, lo enrollaba, firmaba o ponía un sello de su nombre, implicando yo me estoy haciendo cargo, y ya lo dejaba, porque él iba a pagar esa deuda. Dice las Escrituras que había un decreto en nuestra contra por nuestros pecados, pero que ese decreto fue cancelado, anulado y clavado en la cruz. Jesucristo pagó tu deuda y mi deuda cuando Él murió en la cruz. La deuda está pagada, somos perdonados. Perdonados. Pero ahora nos llama a recibir ese perdón y regalar ese perdón. Quiero animarte, fija la mirada en el perdón y la gracia de Jesús. Perdona y olvida el pasado. El apóstol Pablo, después de décadas de ministerio y muchas victorias y muchos problemas, fue inspirado a escribir esto en Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Ojo, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.